Yo espero que la mayoría de aquí ya haya aceptado la necesidad de que esté limpio su corazón. Llegó usted a Jesucristo y ha ido viendo que su palabra va haciendo efecto sobre su corazón y entonces ya puede usted asegurar que algo está pasando dentro de su ser. Y esto tiene que ver precisamente con lo que hace Cristo adentro. Pero ahora vamos a hablar sobre la importancia de darle mantenimiento a este corazón. Lamentablemente muchos cristianos no entienden que la salvación inicia en un momento, pero el proceso que sigue es el de la santificación, que implica el que nosotros estemos colaborando con Dios en esa santificación. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Jesucristo pone un nuevo corazón. Pero ¿qué pasa con lo nuevo? Lo nuevo con el tiempo se ensucia. Y esto tiene que ver con lo que es el crecimiento en el cristiano. Entender que yo colaboro con Dios en la limpieza que debe seguir estando en mi vida. Si tú limpias tu cuarto, ¿en cuánto tiempo lo tienes que volver a limpiar? Si tú sales a la casa y estás todo el día en el afán, ¿en cuánto tiempo tienes que volver a limpiar tu cuerpo? Diario, ¿verdad? Esos son los hábitos de limpieza que tenemos con nuestras cosas o con nuestro propio cuerpo. Y así es esto, tiene que ver precisamente con la limpieza que nosotros tenemos que aportar a nuestra vida espiritual. Así es que hablaremos precisamente de esto porque nos toca Mateo 5:8, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Al nuevo corazón que viene de Dios nos corresponde a nosotros darle un buen mantenimiento. Lo primero que debemos de aceptar es que de no darle mantenimiento, lo limpio se convertirá en sucio. Y esto tiene que ver con toda persona. Lentamente o de manera muy clara y obvia, el pecado empieza a hacer estragos en nuestra vida y nadie es inmune al proceso de suciedad. Por eso las escrituras ampliamente y numerosamente advierten contra el estar con flojera viendo nuestra vida espiritual, sino que tenemos que actuar diligentemente, guardando nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice: por sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él se distribuye la vida. ¿Qué ensucia nuestro corazón en el diario vivir? ¿Qué ensucia? Díganme aspectos que ensucian. Envidias, ¿qué más? ¿Qué más? Acá como que no, ¿verdad? ¿A ustedes no les ensucia el corazón algo? ¿Qué más? Pereza, ¿qué más? Anuncios de la calle, ¿qué más? El exceso de trabajo, el estrés ensucia nuestro corazón. Y es algo normal que estemos en estrés, ¿no? El que trabaja pues tiene estrés. Los nerviosismos ensucia nuestro corazón. Claro que sí, ¿verdad? Hay demasiadas cosas. La depresión, el exceso de alegría, por ejemplo, podría ensuciar nuestro corazón. ¿Podría distraer nuestro corazón? ¿Sí lo podría distraer? Sí, ¿verdad? Demasiadas cosas a nuestro alrededor son, pueden ser y son objetos de ensuciar nuestro corazón. Y el no cuidar la limpieza de nuestro corazón va a implicar desgaste espiritual. Poco a poco, si nosotros no cuidamos nuestro corazón, el anhelo por lo espiritual empieza a disminuir. La santidad deja de ser una prioridad. Las actividades espirituales que antes producían gozo, como asistir a la iglesia, estar entonando alabanzas, leer la Biblia, orar,
empiezan a decaer de intensidad y de gusto. La práctica de la oración y la lectura bíblica ya no es diaria y a lo mejor se hace por rutina. El mundo empieza a seducir y se empieza a tener tolerancia con lo impuro, de manera que el corazón y la mente gradualmente aceptan más y más las conductas y hábitos de este mundo. Vamos a ver nuestra Biblia, vamos a abrir en Proverbios 24, versículo 30. Aquí relata este proceso que toda vida tiene que cuidarse, y lo vamos a leer con la mente de lo que es el estar dando mantenimiento al corazón. Proverbios 24, 30. Me dicen cuando ya lo tengan, por favor. Sigo viendo que están buscando, está bien, vamos a esperar a que todos lo tengan. Dice así: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Aquí dice el sabio que estaba viendo a un perezoso, y probablemente literalmente vio a un perezoso. Pero también nosotros podemos usar esta lectura pensando en la pereza espiritual. Y en ese caso, un perezoso espiritualmente, ¿qué le pasa pensando que su interior es como una viña, es decir, como un huerto, que versículo 31, que había dejado crecer el perezoso? Los espinos y ortigas, que no sirven en un producto agrícola, eso no sirve, son hierbas malas. El diligente, ¿qué hubiera hecho con esos espinos y con esas ortigas? El diligente, ¿qué hace? Las corta, porque está al pendiente de su viña, de su jardín, y en este caso del jardín interior. Pero alguien que no pone atención a su corazón deja crecer esas hierbas malas. ¿Qué pasa cuando tú dejas crecer unas hierbas malas? Yo tengo acá un bugambilia en una maceta y yo la veo diariamente, ahorita ya está floreando, pero le ha costado trabajo crecer. Y hoy me di cuenta y dije, ya, definitivamente esto que tiene aquí al lado, y era una bonita hierba que estaba ahí con sus florecitas, dije, tengo que decidir, o me quedo con la bugambilia o le dejo esa mala hierba ahí. ¿Qué creen que hice? Hoy por fin la quité, totalmente, la arranqué desde la raíz. Me costó más trabajo que haberlo hecho antes, y lamentablemente sufrió el crecimiento de la bugambilia. Y dice aquí, y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Qué es la cerca de piedra? Es la protección que tiene la viña, el huerto. Cuando nosotros no cuidamos nuestro corazón y no lo cercamos con buenos hábitos espirituales, de vida espiritual, ¿qué es lo que pasa cuando viene el enemigo? Rápidamente va a entrar porque no hay protección. Y fíjense lo que dice aquí, o sea, ¿cuál fue el asunto por el cual se descuidó este jardín? Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. ¿Y cuál es el resultado? Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza regresar. ¿Te acuerdas cuál es la primera bienaventuranza? La pobreza de espíritu. O sea, como que regresas otra vez, ¿no? Cuando ya el Señor hubo su proceso de el pobre de espíritu, Dios empieza a obrar, el lamento por su pereza,
el que llora será consolado, luego la mansedumbre, ya empieza a haber un beneficio espiritual, luego el hambre y la sed de justicia, y sin embargo, cuando hay pereza en la vida espiritual, otra vez se tendría que empezar. Y lamentablemente, habemos cristianos que sucede eso. Muchos cristianos que otra vez tienen que volver a empezar. Es decir, negligencia, complacencia y darle lugar al tiempo y dejarlo pasar para que ese corazón esté descuidado. Esto lo habla la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Es un llamado de Cristo a las iglesias para que veas que esto de la salvación y esto de ponerle freno a la vida espiritual por descuido y negligencia nuestra, tuya, mía, Dios lo ve y lo observa. En este caso, las cartas a las iglesias, aquí está el capítulo 2 y 3, cartas a las 7 iglesias, está mostrando precisamente ese descuido, ese gran descuido. Dice Apocalipsis 2:4, ¿ya lo tienen? Porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor del que habla aquí, en esta carta, Pablo dirigiéndose a esta iglesia, es esa efervescencia, ese gusto, ese anhelo con el que alguien llegó a Cristo y se prendió de él, y de repente, con descuido y negligencia, pierde esa pasión por Jesucristo. Y en Apocalipsis 3:1, a ver, pon ahí, en Apocalipsis 3:1 dice: yo conozco tus obras que tienen nombres, ¿tienes nombre de que vives? Eso se le está diciendo a una iglesia, ¿no? Dice, yo conozco tus obras, o sea, parece que haces muchas obras cristianas, tienes nombre de que vives. ¿Y qué dice? Y estás muerto. Fíjense hasta dónde puede llevar la negligencia espiritual, parecer ya muerto espiritualmente. Este proceso lamentablemente sucede si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual y ya ni sabemos si somos cristianos, ya ni estamos interesados siquiera de saberlo, porque ya puede llegar el tiempo en el que ya esto ya no me preocupa. Pregunta: si hay ese decaimiento espiritual, ¿es reversible? ¿Podemos volver a la misma posición? ¿Qué piensan? ¿Se puede? Sí se puede, sí se puede. Y a veces me dicen hermanos, oye, pero ese ya está otra vez, mírelo, ya está otra vez. Bueno, sí, qué lamentable que otra vez cayó en lo mismo. ¿Qué podemos decir? Ya, ni modo, no, ese no vale. ¿Qué podemos decir? Será en su tiempo. Dios obrará. ¿Tiene misericordia Dios del caído? Claro que sí, siempre. Dios es un Dios grandemente misericordioso. ¿Qué hay que hacer entonces para limpiar el corazón? Reconocer el diagnóstico. Estar reconociendo continuamente lo que está pasando en nuestro corazón. Cada día hay que hacer un alto en el camino y reflexionar sobre la calidad de vida en Cristo. Hay aquí gente que tiene automóvil, ¿no? ¿Usted cada cuándo le revisa el aceite? Es el corazón, el aceite es el corazón del auto, del motor. ¿Cada cuándo le tenemos que revisar el aceite? Pues no, si lo haces así, ten cuidado, amiguito, porque podrías estar en problemas. Continuamente vale la pena estar cuidando el aceite del carro. En nuestro caso, nosotros, que es más importante que un carro, nuestro corazón debe ser cuidado diariamente. Dios ofrece ayuda, Dios está en nosotros depositando el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo nos enseña, ese Espíritu Santo nos da conciencia de pecado
Ese Espíritu Santo nos da esperanza de salir del pecado. Ese Espíritu Santo siempre está intercediendo por nosotros. ¿Sí sabías eso? Mira, el Salmo 139, versículo 23 y 24, es un ruego que se puede repetir en el Nuevo Testamento y sobre todo por nosotros. Es un ruego diario que debe de haber en nosotros. ¿Qué dice? Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Pregunta: ¿tú puedes pensar en lo que piensas? ¿Tienes costumbre de pensar en lo que pensaste en el día? Yo espero que empieces a generar esa costumbre de pensar en lo que pensé, porque te da la señal de cómo está el estado de tu corazón. Porque seguramente durante el día hubo pensamientos en los cuales podrías detectar que hay problemas de suciedad del corazón. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, no es tuyo, ¿sí? No pienses que es tuyo. De repente, un hombre cristiano, que no eres tú, ve a una mujer que le sonríe. ¿Qué piensa primero? Empieza a generar pensamientos, podría ser, ¿no? Podría ser, pensamientos. Al final, esos pensamientos los desechaste y seguiste, y a lo mejor te fuiste. Pero por ahí hubo algo. O bien alguien te dijo de fulana, mujer, que ya sabes que esa hermana, su esposo le acaba de comprar un reloj nuevo. Ah, qué bueno, qué bien, ay, qué bueno. Ah, pero ¿qué pensaste? Ajá. No puedes pensar, es narca, ¿verdad? Porque no puede, no sale eso, pero sí piensas lo que sea. Ese pensamiento lo desechas, ¿no? Yo espero, ¿sí? Pero ahí hubo un problema, ¿sí? Entonces lo que está pidiendo el salmista es: Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Qué le está pidiendo al Señor? Que le dé la oportunidad de que pueda en su mente pensar sobre sus pensamientos y examinar junto con Dios qué es lo que pasa en su corazón. Y esto es necesario. Danos a contar, dice el Salmo 119, danos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ahora, esto no puede ser posible si tú no le dedicas tiempo a la meditación y a la oración, ¿eh? Esto, si tú siempre estás con música, siempre estás con tele, siempre estás activo, ¿a qué horas vas a dedicar tiempo a meditar sobre tu día? Pues nunca. Llegas a la cama y te duermes. O llegas a la cama y prendes el televisor. Entonces, lo menos que haces es estar pensando en tu día. Tenemos un problema, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Pues cuidar eso. O sea, no te estoy diciendo que dejes de ver la tele, pero sí que tomes un tiempo a solas con Dios, contigo mismo. Si no lo haces, va a ser muy complicado que tú puedas darle mantenimiento a tu corazón. Si lo haces, yo espero que sí. Y si no, vas a llegar a ese punto, en el que lo tengas que hacer. Si no, tu vida espiritual va a estar naufragando. Primer punto ya vimos entonces, examinar nuestro estado. Segundo, tener claras las consecuencias de no hacerlo. Tener claras las consecuencias de no cuidar mi corazón. ¿A qué les llevó a los fariseos no cuidar su corazón? ¿Qué terminaron haciendo con Jesús? ¿Alguien, nada más una persona dijo?
¿Qué terminaron haciendo los fariseos al no cuidar su corazón? Terminaron llevando al crucifijo como ladrón al mismo Jesús. ¿Qué le pasó a Judas por no cuidar el estado de su corazón? Terminó en traición por no cuidar el estado de su corazón. ¿Qué le pasó a Pedro por no cuidar el estado de su corazón? Lo negó y estuvo a un paso de salirse del redil. Hay que cuidar las consecuencias. Por eso dice Proverbios 24:34, el que leímos: así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Así vendrá. Cualquiera de nosotros podemos caer en situaciones graves de vida espiritual, al grado tal de perder nuestra familia. No, a ti no te puede pasar. Tú, mujercita tan santa, no, a mí no me puede pasar, no puedes caer en una situación tal que dejes de asistir a la iglesia por X y razón en la cual dejaste abundar problemas en tu corazón o no cuidaste los pensamientos que llegaban y al final tomaste un camino equivocado en tu vida espiritual y digan: mira, esa persona, qué bien iba, y ahora vele nada más, ¿dónde anda? Tener claras las consecuencias. Dice Romanos 8:26, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y yo espero que tú diario experimentes esta situación. Si tú te ocupas de la carne, sabes que algo pasó. Si te ocupas del espíritu, ¿qué se siente? ¿Qué se puede experimentar? Vida y paz. ¿No te sucede así? ¿No te ha sucedido? En que sí le dedicas al Señor, en que sí empiezas a orar al Señor y a pedir, a escuchar los devocionales, a poner atención a lo que hoy tocó leer, a poner atención a la predicación que hubo. Esta vez sí voy a poner atención, y empiezas a caminar en un camino de bendición. ¿No lo empiezas a notar? Y hay semanas en las que no lo haces y sabes lo que es caminar en el camino de la carne, que es camino de muerte. Y mira, algo importante que debemos entender como cristianos es que ya somos hijos ¿de quién? De Dios. Y ten cuidado, porque dice la Escritura que el Padre disciplina a sus hijos. El Padre disciplina. ¿Quién es el Padre? Dios. Y dice aquí: porque el Señor al que ama disciplina y azota, así le pongo, ¿verdad? Porque yo así le daba a mi chiquitín en sus pompitas. Pero aquí dice azota, de un látigo, a todo aquel que recibe por hijo. Si tú ya eres hijo de Dios, ¿qué va a hacer el Señor? Y te portas mal y no cuidas el estado de tu corazón, te va a disciplinar. Luego otra vez, de nueva cuenta, cuando llegan a decir: es que fulano, mira, ya ni le interesa, ya se fue a quién sabe dónde, ya anda de quién sabe qué. Bueno, si es cristiano, si de veras estuvo en el encuentro personal con Dios, llegará la disciplina, y mejor que se cuide, porque cuando Dios... ¿te ha tocado estar en disciplina con Dios? Pocos, qué bueno, la mayoría son muy bien portaditos, pero yo sí sé lo que es la disciplina de Dios y no quiero. Sé que Dios azota al que tiene por hijo. Yo no quiero meterme ya más, o a ti si te gusta estar bajo su azote, ¿verdad, Heriberto? ¿Ah? No nos gusta, o sí les gusta. Entonces, tener claro esto, o sea, tenemos que guardar nuestro corazón sobre todas las cosas guardadas. Mira, te quiero presentar, y ahí te lo puse, la rueda del corazón. El cristiano obediente. Imagínate tu corazón como una rueda de bicicleta. Son 4 rayos. ¿Qué está en el centro? Cristo. ¿Y qué está hacia arriba? Lo tienes ahí en el boletín. Oración. A la derecha, comunión. Si no se lee bien ahí puedes escribirle. Hacia abajo, palabra. Y hacia el otro lado, testimonio.
Es bien importante que entendamos esto. Esto nos permite tener una clara visión de cómo está nuestra rueda girando del corazón cristiano. ¿Qué pasa si uno de los rayos de la rueda, imagínate que es una rueda de bicicleta, está rota? ¿Qué va a pasar con esa rueda al rodarla? Va a estar, ¿no? Y si son dos, pues peor, ¿no? Y si son tres, pues ¿qué le queda, no? Bueno, ¿qué es de este? O sea, este esquema me ha ayudado mucho en mi vida espiritual. Primero, en el centro, ¿quién está? Jesús. Entiende esto, se trata de Jesús, ¿eh? Jesús nos da el ser. Jesús nos da el ser. Y estas prácticas tienen que ver con el ser, hacer, pero en principio entiende, el ser cristiano tiene que ver con Jesús. Y en el centro de todo es Jesús. Jesús debe ser nuestra gran visión, debe ser la persona de Jesús. Me pongo a pensar en Pedro. Pedro, cuando estaba negando al Señor, dice Lucas 22:61, que cuando terminó de negar al Señor, Pedro dice que entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Inmediatamente Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. O sea, ¿qué le hizo hacer un análisis y una evaluación de lo que había estado haciendo? La mirada de Jesús. Cuando tú miras a Jesús en función a lo que hoy hice, al día, miro a Jesús, yo ahí inmediatamente voy a poder, mirar a Jesús, pensar en Jesús, que me evalúe Jesús. Inmediatamente ante Jesús va a salir, ¿qué pasó? ¿Estuvo en el espíritu usted o estuvo en la carne? Y luego va a haber esta oportunidad de encuentro con Jesús. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y hay cosas en las cuales, y días en los cuales nosotros debemos de evaluar, y esto diario debe ser evaluar nuestra acción en la mirada de Jesús. ¿Cómo nos ve Jesús? Jesús es el amigo al quien hieres cuando tú caes. Jesús es el sacrificio quien paga por tu pecado. Y Jesús es el abogado que, además de ser sacrificio, es abogado para interceder por ti ante el Padre. Así es que en el centro debe estar Jesús. Luego tenemos los 4 hábitos, llámale hábitos, que deben ser hábitos en nuestras vidas. ¿Qué es un hábito? A ver, ¿el hábito lo haces porque quieres? ¿Cómo haces los hábitos tú? Y si no lo haces, ¿qué haces? Nada más, no quiero, hoy no. ¿Haces eso? Cuando hay un hábito, el hábito se hace porque se quiere, hay una voluntad para hacerlo, ¿no? Supongo, ¿sí? Entonces, el hábito es independientemente a que quiero o no quiero, yo sé que es importante construir ese hábito. Entonces, el hábito de escuchar la palabra, de atender la palabra, es un hábito que debe ser ¿cada cuándo? ¿Cada que vienes al culto? ¿Cada cuándo? Diario. La palabra, y velo así, levanta tu mano, así. El primero es oír la palabra de Dios. El segundo es leer la palabra de Dios. Estudiar la palabra. Estudiar es meditar sobre el texto. Darte la oportunidad de cuando menos la palabra que lo entendiste a ver en un diccionario, y ahorita ya tienes un internet que te da todo. Estudiar, meterte, profundizar. La siguiente, meditar la palabra de Dios. Que eso que has leído, que has escuchado, te des oportunidad de saber, a ver qué fue lo que hoy leí, qué fue, hoy qué fue, hoy fue Filipenses, ¿qué?
Filipenses 4, hoy fue Filipenses 4, que dijo de Evodia y Síntique, ahí sí salió Evodia y Síntique, o sea, ¿qué hubo en esa lectura? Y la quinta, memorizar la palabra de Dios. Debe ser un hábito. El que, si no quieres adquirir hábitos, va a ser muy complicada tu vida espiritual. Tienes que tener, a ver, ya lo supieron, este es, ¿qué? Oír, leer, estudiar, meditar y memorizar. A ver, pásame tu Biblia, extiéndemela, párate, vamos a hacer un ejercicio aquí, vente para acá. Toma tu Biblia con oír y leer, es decir, con 2 dedos, nada más 2 dedos. Así, es más, ciérrala. Es más, yo la voy a poner. Con 2 dedos. ¿Okay? Quítamela. ¿Ya? Porque ¿con cuántos dedos la tomé? Con 2. Tengo la costumbre de oír, tengo la costumbre de leer, pero no es suficiente. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Ahora, ¿el siguiente qué es? Oír, leer, estudiar. Quítamela. ¿Ya más resistencia hubo? Sí. Ajá. Oír, leer, estudiar, meditar. Quítamela. Todavía, ¿eh? Pero ahora, oír, leer, meditar, memorizar, estudiar, memorizar. Ya no, ¿verdad? Me la jalo. Gracias. El otro hábito es la oración. La oración debe ser también un hábito. Por eso Efesios 6:18 dice orando en todo tiempo. Es decir, debe ser hasta un hábito de hacer oración cuando estoy en cierta actividad. ¿Lo puedo hacer o no? Sí lo puedo hacer. Yo puedo estar platicando con alguien y estar orando. Trato de hacerlo cuando estoy con alguien propensa a la evangelización por dentro. Y trato de hacerlo cuando voy caminando. Trato de hacerlo en un tiempo determinado, sobre todo cuando estoy iniciando mi día. Esa es mi costumbre. A lo mejor tú tienes otro tiempo, pero vale la pena tener hábitos de oración. Es como un respirar espiritual. Respira. ¿Qué tiene? Inspiras y expiras. La oración es ¿qué expiro? Expiro mi pecado, confieso mi pecado. Señor, en esto te fallé, Señor, en esto. Oh, Señor, esta preocupación. Expiro mis cargas. ¿Y qué me inspiro? Señor, tu promesa me dice del perdón. Señor, tu promesa me dice que puedo sacar adelante este asunto. Señor, tú me puedes dar de tu espíritu para estar en tu gozo. Eso es la oración. La siguiente, comunión. ¿Qué es comunión? Estar en encuentro con la iglesia. Porque hay otros hermanos que están en mis mismas luchas. Y es en la iglesia donde yo refuerzo todo esto, mis disciplinas. Por eso dice la Escritura, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Por eso me duele enormemente cuando la gente deja de asistir a la iglesia. Bueno, ¿quién no nos amabas? O sea, lo tuyo era pura hipocresía. O sea, en realidad no amabas a despedirte, cuando menos de que pues, te fuiste por tal razón y te despides y abrazo. ¿Sabe usted? Yo estuve, antes de esta iglesia, estuve en 3 iglesias y en todos los casos yo me despedí de los líderes. Y en un caso fue porque me quedaba muy lejos y mi esposa me dice, oye, pero pues es que esto no debe ser así. Y sí, el Señor puso en mi corazón despedirme. Y en todos los casos yo me despido. ¿Por qué? Porque los amo, ¿no? Porque es lo que debe de ser. ¿Usted nos ama? ¿Usted ama? Bueno, si se va a ir de esta iglesia, despídase, hermano.
O sea, entonces no amó nada a la iglesia, ¿no? Era puro cuento lo que usted estaba haciendo. Y la comunión tiene que ver con amar a los hijos de Dios. Si no los ama, por eso buscamos que entre ustedes haya grupos pequeños. ¿Cómo se llama esta iglesia? Lazos. ¿Qué es un lazo? Nos enlazamos, las mujeres se enlazan, los varones nos enlazamos, todos buscamos enlazarnos porque es la señal de que estamos en amor, en conocimiento los unos con los otros. Y el siguiente es, ¿cuál es el otro rayo? Testimonio. ¿Qué es testimonio? Esto ya es dirigido hacia los demás. Es parte de una práctica y un hábito que todo cristiano debe de tener. Dar testimonio de lo que Cristo está haciendo en mi vida. Quien no tiene deseos de que otros sean salvos, seguramente él no es salvo, ¿eh? Quien no ve a alguien que está sin Cristo en el deseo de que esté con Cristo, seguramente, si usted no tiene ese deseo, es que usted no es salvo. Usted no aprecia la salvación. Pero si usted aprecia la salvación que en Cristo Jesús tiene, usted va a desear que los demás sean salvos, porque usted sabe el gran beneficio de la salvación. El dar testimonio y hablar a otros de Cristo o actuar de otros conforme a Cristo con la intención de que lo conozcan es parte fundamental para la limpieza de nuestro corazón. Entiéndalo. Y usted, yo creo que usted ya lo ha apreciado. Cuando usted habla a otros de Cristo, su corazón se enciende. Dios se manifiesta y dice, wow, Señor, gracias. A lo mejor el otro no respondió, pero usted sabe que hizo lo que debió de hacer. ¿Sí le ha pasado? Sí. El otro no respondió, pero Señor, yo hice tu voluntad. Y gloria a Dios en su momento cuando nos permite ver que la otra persona empieza a manejarse. Crea usted que la palabra nunca vuelve vacía y que la palabra que usted emanó, que no tiene que ser emanada por fuerza ni a fuerza, sino por lo que usted mismo está viviendo. Si estuvo en la palabra ese día y estuvo saboreando la palabra, seguramente cuando esté hablando con otra persona de esa misma palabra, usted mismo le va a dar. Por lo tanto, nosotros tenemos esta oportunidad de mantener limpio, ¿qué? Nuestro corazón. ¿Lo queremos? Yo creo que por eso vienes, ¿verdad? Queremos esa limpieza de corazón. Amado Señor, gracias porque nos has traído por tu amor y por tu misericordia y porque tu palabra siempre tiene para nosotros la oportunidad de ver con esperanza lo que tú tienes pensado que nosotros cambiemos, porque en tu poder lo podemos hacer. Gracias porque tú nos perdonas y nos limpias y nosotros confesamos nuestros pecados. Y hoy, Señor, hablaste acerca de la necesidad de cuidar nuestras vidas y sobre todo el corazón. Y agradecemos que tú, Señor, estás dispuesto a escucharnos para confesarte aquellas cosas que necesitan arreglarse y exponer ante ti en confesión. Te bendigo por mis hermanos que hoy asistieron. Gracias por los que no habían venido y que hoy los trajiste a escuchar tu palabra. Da aliento, Señor. Dale la oportunidad de ver que en ti, Señor, se puede hacer lo imposible. En Cristo Jesús. Amén. Seguiré do Él me guíe, mi pastor amante y fiel, y un futuro esplendoroso sé que yo tendré con Él. Como oveja solitaria que con Él anhela estar por la noche.
noche en sus brazos el descanso me dará. Amén, hermanos, que tengan Amén. un buen camino a casa. ¿Nos ayudan con las sillas, por favor, hermanos? Gracias.